Esta nueva semana vamos a estudiar el tema cómo vivir la ley. Y cada semana vamos a ir descubriendo por qué Dios, luego de promulgar las 10 palabras, el Decálogo, comenzó a desarrollar estos principios para que pudieran ser aplicados en la vida diaria del pueblo de Israel. ¿Y qué lecciones hay para nosotros allí? Pues lo descubriremos esta semana con la ayuda de nuestro pastor Dani Perla, que está con nosotros para profundizar en estos comentarios. Por eso hoy vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Querido Padre, gracias te damos porque cuando estudiamos tu palabra nos damos cuenta del elevado llamado que nos has hecho y cómo tus leyes nos permiten vivir en una atmósfera diferente de la del mundo. Ayúdanos a tener eso en mente. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, hablando del tema que nos va a acometer toda esta semana, específicamente para hoy, el código del pacto, me llama la atención que cuando Dios ya ha dado su ley, los 10 mandamientos, luego va a hablar con Moisés y le va a dar otras leyes, decimos a veces, otros elementos. ¿Por qué a Dios le interesa ayudarle al pueblo de Israel con todo esto? ¿Qué está haciendo? Voy a usar estas palabras, complementando su ley, está aplicando su ley. ¿Qué está queriendo hacer Dios con el pueblo de Israel a través de esta promulgación? Recordemos que Dios quería que su pueblo contemplara su carácter y reflejara su carácter. Por eso Él les dio sus leyes, entraran en una relación con Él, en una relación de pacto que de hecho, eso tal vez es la gran diferencia entre las leyes que habían de otros pueblos, incluso alrededor de esa misma época, las personas tenían sus leyes, pero solo aquí vemos a un pueblo que está haciendo estas leyes relacionadas a un Dios, en relación con Dios. Eso es único de la comunidad hebrea. ¿Por qué? Porque era Dios mismo quien quería establecer un pacto con ellos. Entonces, habían estas leyes en el pacto. Dios había dado ya, como hemos estudiado muy bien la semana pasada, había dado lo que conocemos como los 10 mandamientos, el Decálogo que está en Éxodo capítulo 20, y ahora se necesitaba la aplicación de esos principios en la vida diaria del pueblo. Y hubo algunas diferencias, hermano Gerson. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, Él los promulgó de tal manera que todo mundo lo escuchó. Sí. Y Dios los escribió en tablas de piedra. Ahora, este código del pacto, como se ha llamado, que viene a aplicar ya en los casos de la vida diaria estos principios de la ley de Dios, entonces estos fueron escritos en un rollo y ya Dios estuvo inspirando a Moisés, estuvo dándole mensajes para que él pudiera escribir estas leyes, pero estas ya no las escuchó todo el pueblo. Entonces vemos que hay una diferencia. Entonces estas leyes que vamos a estudiar tienen una aplicación inmediata local según las circunstancias que ellos estaban viviendo, aunque cabe destacar que muchas tienen una aplicación universal. Algunas de esas son cosas que todavía son válidas para nosotros hoy. Hay principios de base, ¿verdad? Y ese es el punto central, que en realidad esas aplicaciones que usted decía para ese momento se sustentaban en los principios que ya se ha destacado, el Decálogo, que esos son universales. De hecho, queremos invitar a nuestros amigos y a nuestros hermanos. Usted puede leer desde el capítulo 21 hasta el 23, más o menos por ahí. Eso lo vamos a ir diciendo más adelante. Están estas diferentes leyes. Y hoy, para ver cómo se comenzaban a aplicar estas leyes, en la lección se nos invita a considerar el capítulo 21 de Éxodo, desde el versículo 1 hasta el 32. Noten que es una lectura un poco extensa. Pero dentro de esto, pastor, dentro de esa lectura, ¿qué está normando Dios? Porque incluso aparece un tema bastante interesante para ese tiempo, para nosotros todavía incluso, que es el tema de la esclavitud. Para ponerlo como un ejemplo de cómo se desarrollaron estos principios, ¿cómo se diferenciaban estos principios de la manera en que lo veían los demás pueblos, que usted ya mencionaba?
porque incluso para este momento ya existía el famoso Código de Hammurabi, que ha sido elogiado por muchos en la historia, pero vemos que esto que está promulgando Moisés supera eso. Es correcto. Y yo creo que tenemos que evaluar estas leyes que encontramos en la Biblia en contraposición con las otras leyes, porque yo lo mencioné ya, las otras culturas, naciones, o sea, donde hay un grupo de seres humanos, se han desarrollado siempre reglamentos, leyes, como les queramos llamar, pero tenemos que destacar que no es tanto por la similitud de lo que dicen. Por ejemplo, el código de Hammurabi, habían otros códigos, no es tanto qué similitud hay con ellos y estas leyes que encontramos en el libro de Éxodo, sino en las diferencias, porque allí es donde está lo notable. Encontramos que estas leyes que son conocidas nuevamente como Código del Pacto, tienen todavía un componente de más gracia, de más misericordia, más respeto por la vida, aún en contraste con las leyes que tenían otras naciones. Precisamente porque era eso, porque Dios estaba conduciendo a su pueblo y mostrando cómo los principios de los 10 mandamientos, que es la gran ley moral del cual se desprenden todas las demás leyes, cómo eso cambiaba la perspectiva y la forma de ver algo. Usted mencionó, bueno, por ejemplo, aquí cuando leemos en el libro de Éxodo capítulo 21, leemos que comienza hablando de las leyes acerca de los esclavos, pero noten, por ejemplo, vamos a ver el versículo o los versículos 5 y 6, Éxodo capítulo 21 y los versículos 5 y 6. Y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. En todas las culturas, en esa época, la esclavitud, bueno, las personas que eran tomadas como esclavos o tratadas o considerados como esclavos, estas personas, su vida no valía nada. No. Pero aquí nosotros vemos que hay un trato diferente. De hecho, algunos tal vez se han extrañado que la Biblia hable de la esclavitud y que dé regulaciones con respecto a la esclavitud. Sí. Y tal vez algunos han pensado, ¿por qué mejor Dios no dijo directamente, no tiene que haber esclavitud, quiten a todos los esclavos? Pero es que Dios es un Dios muy sabio y lo que Dios hace es, aunque se mantiene el concepto o el nombre de la esclavitud, pero cambia totalmente cómo debe ser la relación entre el amo y el esclavo, de tal manera que es simplemente una relación igual que la que se mantiene hoy entre un dueño y un empleado en una empresa, aunque se seguía llamando esclavitud, pero la regulación hacía que no tuviera nada que ver con lo que era la esclavitud, cómo era practicada en esa época. Además, Dios no pidió que se aboliera la esclavitud directamente, porque Dios conoce nuestros corazones humanos. Sí. Y nosotros lo hemos comentado en otros momentos, que siempre en la naturaleza humana, cuando quitamos algo ocupa ese lugar. O sea, no hay vacíos en la naturaleza, no hay vacíos. Jesús, por ejemplo, contaba, hay una situación y dice, si alguien estaba poseído por demonios, pero luego esos demonios salen, la casa queda vacía. Estaba haciendo una analogía. ¿Y qué hace ese demonio que salió? Bueno, vio que lo sacaron, pero entonces va a ir a buscar refuerzo y va a regresar. Y dice, si la casa no se ha llenado, va a regresar. Sucede lo mismo con el corazón humano. Si decimos, no, ya no hay más esclavos, ahora la pregunta es, ¿qué toma su lugar? Tristemente, el corazón humano irregenerado coloca otras cosas que pueden ser igual o peor. Entonces, lo mejor que Dios vio fue regular la relación entre los esclavos y los señores, los amos, y entonces se encontró que prácticamente es una relación cordial.
entre un empleado y un empleador como lo tenemos nosotros ahora, de respeto, que eso es lo que tienen estas leyes. Noten aquí incluso el siervo podía quedar con la esposa que se le había, el siervo o el esclavo, y podía quedar con su familia y decir, no, yo voy a servir solo con esta familia, y entonces podían estar allí para siempre. Creo que es una bendición cuando nosotros consideramos que aún en medio de las circunstancias humanas que tenemos en este mundo, que muchas veces no son las ideales, siempre podemos encontrar un componente de respeto, un componente de gracia, de misericordia, porque luego habían otras leyes. Por ejemplo, hay otra sección aquí del versículo 12 hasta el versículo 25, tenía que ver sobre actos de violencia. Dios detestaba realmente la violencia. Solo vamos a leer una de esas para que veamos los versículos 12 y 13. Dice así: el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Muy bien, aquí se nota, por ejemplo, alguien que accidentalmente pues hirió a una persona y la persona murió. Había regulación para eso. Claro, se ha perdido una vida. ¿Qué hacemos? Normalmente, sin estas leyes, lo que la familia busca es venganza. Sí. Bueno, hay que vengar porque él murió, tiene que pagar con la muerte. Ahora, Dios más adelante dice, si fue intencional, es otra cosa. Realmente tiene que asumir responsabilidad. Pero si no fue intencional, hay un daño que ha sido provocado, y entonces se crearon allí. Más adelante ya se le da nombre a las ciudades de refugio, donde la persona huía y de esa manera se preservaba la vida. Incluso en esta sección que habla de la violencia, al final es donde está, de esta sección, donde está algo muy famoso que Jesús hace referencia en el Nuevo Testamento, versículos 23 y 24. Dice: mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta era la famosa ley del talión. Sin embargo, estudiando, yo descubrí que no, aunque ahí estaba ojo por ojo y diente por diente, no es que eso se estuvo practicando así. Íbamos a encontrar personas, varias personas sin ojos. De hecho, alguien hizo un dicho muy interesante y dijo, ojo por ojo y el mundo estará ciego. Y al final no va a quedar nadie viendo. Pero aquí lo que sí era clave era vida por vida. Eso sí, si había una intencionalidad de quitar la vida a alguien y se ejecutaba, entonces ahí sí la persona tenía que responder con su propia vida. Pero aquí, ¿qué está haciendo esta ley? Por ejemplo, impidiendo que alguien tome la ley en sus propias manos. Y no en momentos de ira, entonces yo quiero vengar ese daño que me han hecho o que le han hecho a mi familia. Entonces no, habían leyes que regulaban. De esa manera se preservaba la dignidad humana y la vida humana, que estas leyes tienen finalmente eso, vida. Y todas las leyes, si yo lo mencioné también cuando comenzamos a estudiar de las leyes, que el punto de la ley de Dios es la vida, es a favor de la vida. Eso es lo que, porque Dios es vida. Bien. Y Dios desea que nosotros vivamos. Ahora, pastor, me gusta mucho eso que decía de que no era para que las personas tomaran la ley en sus propias manos, y entonces uno puede entender que estas indicaciones del Código del Pacto casi que iban dirigidas a las personas que iban a aplicar la justicia dentro del pueblo de Israel. Y eso me lleva para una pregunta, una reflexión final. ¿Cómo podemos nosotros aprender a confiar en la dirección de Dios en el punto a tal punto de que podamos hacer lo que llamamos hoy modernamente un debido proceso, aceptar los debidos procesos? No vivimos en el mundo ideal, lo vamos a reconocer, pero si nosotros hacemos la parte que nos corresponde, podemos confiar que Dios siempre nos dará el mejor resultado. Bueno, yo creo que en este asunto de las leyes nosotros tenemos que considerar algo, y es que debemos estar dispuestos a aplicar las leyes
pero tanto en el sentido cuando son a favor, como cuando son a favor personal, como cuando son a favor de otra persona, porque muchas veces lo que creo que distorsiona esto, hermano Gerson, es que muchas veces, cuando es a mi favor, ahí sí las leyes que se cumplan estrictamente y como debe ser, pero si es a favor de otro, pues no me preocupo. Yo creo que aquí, como usted decía, ¿qué podemos o cómo podemos hacer nosotros para aplicar esto en nuestra vida, confiar en los procesos? Bueno, es tratar de ser lo más equitativo, justo. Las leyes tienen ese componente de justicia. Sé que esto no es fácil, ahí tenemos que confiar en la guía de Dios para cada uno de nosotros, pero sí, a veces nos causamos mucho problema cuando comenzamos a ser selectivos en la aplicación de las leyes y entonces podemos incluso ser parciales a la hora de que estas leyes sean aplicadas. Creo que ahí es donde tenemos que pedir sabiduría, mucha sabiduría a nuestro Dios. Y de hecho, esta semana va a ser para eso, pedir sabiduría y descubrir estos principios que están acá para que hoy también nuestra vida pueda mejorar. Y quisiera, pastor, que ore por nosotros por eso, para que cuando veamos esto, no nos concentremos tanto en las letras que nos dices, porque algunas circunstancias han cambiado, pero sí en los principios que hay detrás de este código del pacto. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú nos muestras que eres un Dios de justicia, un Dios de verdad, un Dios de misericordia y de gracia. Gracias, Señor, porque tú nos muestras que también en cada situación que hacemos tenemos que pensar cómo evaluarías tú, cómo juzgarías tú esa situación y si especialmente fuera nuestro caso. Ayúdanos, Padre, para también aplicar a los demás aquello que deseamos que sea aplicado para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.